Tú que alguna vez lo tomaste de la mano con miedo y ternura. Tú que celebraste con lágrimas ese primer paso inseguro que dio frente a ti. Hoy te quedas mirando el pasillo por donde se fue. Y lo más cruel no es que se haya ido. Es que no volvió la cabeza para despedirse. ¿Te has preguntado cómo se transforma el amor más puro en una distancia que ya no sabe decir tu nombre? Este video no es para enseñarte a olvidar, ni para justificar la ingratitud de quien criaste con el corazón en la mano. Es para entender por qué duele tanto dar sin medida, por qué el silencio de un hijo puede ser más violento que un grito, y por qué las madres que más amaron son muchas veces las que más se callan. Hoy vamos a hablar de ese momento invisible en que tú enseñaste a caminar, y él, sin saberlo, aprendió también a alejarse. Vamos a hablar del abandono silencioso, del respeto que se disuelve con los años, y de lo que una madre puede hacer para dejar de doler sin dejar de amar. Porque tal vez lo que le diste no fue demasiado, sino que lo diste sin enseñarle a devolvértelo. Confucio decía, educar es acompañar sin encadenar, amar es formar, no fundirse. Y quizás hoy que ya no hay pasos pequeños en la casa, pero sí un eco que duele, sea el momento de aprender otra forma de amor, una forma que no anule, una forma que no te borre. Sigue escuchando, porque esta historia, aunque parezca tuya, la han vivido miles de madres con el corazón partido y la dignidad intacta, esperando ser recordada. Hay una silla vacía en la mesa, una taza que ya no se usa, una puerta que solía abrirse sin tocar. Y tú, parada en medio del pasillo, preguntándote cuándo se rompió lo que parecía eterno. No hubo gritos, no hubo despedidas, solo una forma distinta de mirar, una pausa al hablar, un mensaje leído, sin respuesta. Él solía correr hacia ti con los brazos abiertos. Ahora solo camina, lejos, y lo más desconcertante no es que se haya ido de casa, es que también se fue de ti. Te convertiste en la mujer que siempre está, pero que ya no es esperada, la que lo dio todo, pero ya no es parte de nada. ¿Y cómo se explica eso sin romperse por dentro? ¿Cómo entender que el mismo hijo que un día lloró en tus brazos, hoy no responde ni siquiera con un ¿cómo estás, mamá? Te enseñaron que amar es dar, que ser madre es sacrificarse, que el cariño no se pide, se entrega, se cuida, se sostiene, pero nadie te preparó para ese día en que tu silencio se llenó de eco, ni para esa forma de abandono que no tiene nombre, porque no deja marcas visibles, pero te atraviesa como un viento frío al final del día. Tal vez piensas que fallaste, que hiciste algo mal, o que deberías haber sido más fuerte, más dura, más distante. Y sin embargo, no es que diste demasiado, es que te olvidaste de enseñarle dónde terminabas tú y dónde comenzaba él. Confucio no vivió en tiempos de teléfono sin llamadas ni mensajes sin alma, pero sabía algo que aún nos duele aceptar. El exceso de cuidado puede marchitar lo que pretendía florecer. Porque cuando todo se da sin medida, el otro no aprende a valorar, solo a acostumbrarse. Y cuando un hijo se acostumbra a que su madre está, incluso cuando es ignorada, deja de verla, deja de buscarla, deja de agradecerle. Tú no criaste a un mal hijo, criaste a alguien que no aprendió a verte cuando lo necesitabas, y eso no es culpa, es una herida que cargan muchas madres en silencio. Ahora respira hondo. Este no es un juicio, este es un espacio para comprender, sanar y decidir cómo sigues de aquí en adelante. Porque la pregunta que arde en tu pecho, la que nunca dices en voz alta, es esta: ¿cómo puede doler tanto a alguien a quien le diste todo, sin esperar nada? Y quizá esa sea justamente la raíz del dolor. Tal vez sí esperabas algo, tal vez no gratitud, pero sí presencia. Tal vez no regalos, pero sí respeto. Tal vez no adoración, pero sí un simple «te quiero, mamá». Y eso no te hace débil, ni egoísta, te hace humana. Confucio decía,
Aquel que no reconoce el río que lo sostuvo, pronto morirá de sed en el desierto. Y hay hijos que, sin saberlo, están sedientos de una presencia que ya no valoran, pero que un día, cuando sea tarde, extrañarán con todo el corazón. Por eso hoy no hablaremos de cómo hacer que Él vuelva, hablaremos de cómo volver tú, a ti misma, a esa mujer que aún puede elegir, que aún puede levantarse con dignidad y decir, yo también merezco ser vista. Si este mensaje toca una herida que llevas tiempo callando, quédate. Este canal es un refugio silencioso para madres como tú, y tu historia también merece ser contada. Pero antes de continuar, déjame hacerte una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Y si el problema no fue enseñarle a caminar, sino olvidar enseñarle a quedarse? Confucio no escribió sobre madres abandonadas. Tampoco habló directamente de hijos que se alejan sin mirar atrás. Pero su sabiduría, tallada en siglos de observación humana, es un espejo donde muchas mujeres de hoy se ven reflejadas, porque Confucio sabía que el amor, cuando no se sostiene sobre el equilibrio y el respeto, se convierte en deuda. Y las deudas emocionales no se pagan con flores ni con palabras, se pagan con ausencias. Hay una frase suya que susurra más fuerte que 1000 reclamos. El que siempre da sin medida, termina siendo invisible para quien nunca aprendió a recibir. Y tú no lo criaste para que te idolatrara. Lo criaste para que caminara con seguridad, para que no necesitara pedir ayuda a gritos, para que fuera un buen hombre. Y lo fue. Pero en ese camino, algo se torció. El amor se convirtió en tarea. La entrega se volvió rutina. Y tú pasaste de ser presencia a ser paisaje. Lo llevaste en brazos cuando sus piernas temblaban. Le curaste las rodillas, le preparaste el uniforme, le diste tu comida aunque tú no hubieras comido, pero nunca le mostraste tus propias heridas. Nunca le enseñaste que tú también te cansas, que tú también esperas una llamada, una visita, una simple mirada que diga, estoy aquí, mamá. Y esa es una de las tragedias invisibles del amor maternal, la creencia de que una buena madre es la que se borra, la que se calla, la que sostiene, aunque ya no pueda más. Confucio lo dijo sin adornos, no hay virtud en desaparecer por amor, solo desorden, porque cuando el amor desordena, cuando se da más allá del límite, no forma carácter, forma dependencia, o peor, forma indiferencia. ¿Y qué puede hacer una madre cuando ve que su hijo aprendió a alejarse, pero no aprendió a volver? Lo primero es soltar la culpa. Sí, tal vez le diste demasiado, pero no con maldad, sino con ternura, con fe, con ese instinto que no sabe decir basta cuando se trata de un hijo. Lo segundo es empezar a darte a ti lo que tanto le diste a él. Respeto, tiempo, cuidado, presencia, porque amar también es poner límites. Y como decía Confucio, donde no hay frontera, no hay forma, y donde no hay forma, el afecto se disuelve. Hoy muchas mujeres viven ese vacío, la sensación de haberse vaciado por dentro, mientras los demás siguen su vida, como si ella no hubiera sostenido el mundo con sus propias manos. Pero no estás sola, y no es tarde. Confucio no ofrecía consuelo barato, ofrecía claridad, y decía que el orden comienza por uno mismo. Así que quizás no se trate de recuperar lo que perdiste, sino de reconstruir lo que entregaste sin pausa. ¿Y cómo se empieza? Con un no pequeño, con una llamada que no haces de inmediato, con una tarde solo para ti, con el derecho de decir, hoy no puedo, con la decisión de no justificar más el silencio ajeno como si fuera culpa tuya. Porque hay una verdad que duele, pero también libera. No todos los que se alejan lo hacen por falta de amor. Algunos se alejan porque nunca aprendieron a quedarse. Y eso no te disminuye. Te muestra dónde ya no puedes seguir mendigando lo que diste con el alma. Si alguna vez sentiste que te convertiste en la sombra de quien más amaste, este es tu espacio.
Aquí no te juzgamos. Aquí te recordamos que aún eres valiosa, incluso si nadie lo dice. Y ahora, déjame dejarte una pregunta que podría cambiar la forma en que te miras. ¿Y si el verdadero amor no es el que aguanta todo, sino el que sabe cuándo dejar de sostener lo insostenible? A continuación te presento la historia de quien aprendió tarde. Se llamaba Teresa. Tenía las manos curtidas por el trabajo y el alma fatigada por años de espera. Nadie lo notaba, porque las madres como ella saben sonreír incluso con el corazón agrietado. Crió sola a su hijo, Daniel, desde que él tenía apenas 2 años. Nunca faltó un desayuno, ni una cama tendida, ni un abrazo en las noches de fiebre. Trabajaba limpiando casas ajenas, pero jamás dejó que él sintiera vergüenza de su origen. «Todo lo que soy es para ti», le decía, y él lo creía. Daniel creció con el uniforme más limpio del colegio, con libros comprados a plazos, con fiestas de cumpleaños improvisadas, pero llenas de amor. Teresa no dormía mucho, pero sí soñaba. Soñaba con verlo triunfar, verlo fuerte, libre, feliz. Y un día lo fue. Daniel se fue a estudiar a otra ciudad. Después consiguió un buen empleo. Después, una nueva vida. Al principio llamaba cada semana. Después, cada mes. Después, solo cuando necesitaba algo. Las visitas se hicieron esporádicas. Los te quiero se volvieron recuerdos. Los mensajes, monosílabos. Y Teresa, sin darse cuenta, pasó de ser mamá a ser la señora que siempre está. Una Navidad, preparó su comida favorita. Puso su mejor mantel. Se puso perfume, aunque nadie más lo notara. Daniel no llegó. Tampoco avisó, ni respondió la llamada. Esa noche, Teresa entendió algo sin palabras. Que uno puede enseñarle a un hijo a volar, pero no puede obligarlo a volver al nido. Esa fue su ruptura emocional. No con él, consigo misma. Ya no le dolía que no viniera. Le dolía haberse olvidado de sí para hacerlo todo por él. Esa noche, Teresa se quitó el delantal, se sentó a la mesa y por primera vez en años, comió tranquila sin esperar a nadie. No fue un acto de rabia, fue un acto de renacimiento. Al día siguiente, no le escribió, no lo llamó, no le recordó que la había olvidado. Ese silencio no era castigo, era dignidad, porque había llegado el momento de dejar de mendigar lo que se había ganado 1000 veces. Pasaron semanas, hasta que una tarde, Daniel llamó, la voz temblorosa. «Mamá, hace tiempo que no sé de ti. ¿Estás bien?» Y por primera vez ella no contestó con ansiedad. No se apresuró a suavizar la distancia. Solo dijo, «Estoy aprendiendo a estar conmigo». Silencio. Daniel no entendió del todo, pero algo cambió. Empezó a llamar más seguido, a preguntar, a escuchar, a estar. No fue magia, fue consecuencia, porque a veces cuando una madre deja de correr detrás, el hijo aprende a mirar hacia atrás. Si alguna vez te convertiste en la sombra de tus propios esfuerzos, recuerda esto. Aún puedes elegir dejar de sostener todo sola. Teresa no dejó de amar a Daniel, solo dejó de olvidarse por él. Confucio diría, aquel que se entrega sin medida no deja espacio para ser amado con conciencia. Y hay amor que no necesita castigo, solo ausencia suficiente para que el otro note su valor. La historia de Teresa no es única. Es el reflejo de muchas madres que aprendieron, tarde, pero a tiempo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has cenado esperando a alguien que no vendrá? ¿Cuántas veces has dicho, no importa, cuando en realidad estabas rota por dentro? Tal vez hoy sea tu día de sentarte a la mesa, contigo, con tu historia, con tu valor, porque a veces, lo más valiente que puedes hacer como madre es dejar de perseguir y empezar a recibir. Y te dejo con una imagen que no se olvida. Una mujer sirviendo un plato que por primera vez es para ella. A veces, el mayor acto de amor es no hacer nada, no responder de inmediato,
no resolver un problema que no es tuyo, no correr cuando nadie te llamó, no cargar lo que el otro ya puede llevar solo, porque ayudar siempre también puede ser una forma de enseñar que tú no existes. Confucio lo sabía, y lo dijo con la precisión de quien conocía el alma humana. Cuando el agua limpia demasiado, la piedra se disuelve. Tú ayudaste con la mejor intención, pero quizás no viste que el otro comenzó a olvidarse de que tú también tienes un límite. Y hoy quiero mostrarte que hay momentos en los que no ayudar es la única forma de volver a ayudarte a ti. Historia 1. La madre que no contestó de inmediato. Lucía solía contestar cada llamada de su hijo al instante, a cualquier hora, incluso si estaba cansada o en medio de una consulta médica. Una tarde, el teléfono sonó. Ella lo miró y no contestó. Estaba leyendo un libro, envuelta en una manta que olía a paz. Lo llamó 3 veces más. Ella respiró y terminó su capítulo. Cuando finalmente respondió, su hijo le dijo, molesto: ¿Dónde estabas? Te estuve llamando. Lucía sonrió y dijo: Estaba conmigo. No fue una venganza, fue un límite, un recordatorio. Mamá no es un botón, también es una mujer con pausas. Si alguna vez dejaste todo por contestar una llamada, pregúntate si tú te llamas a ti misma de vez en cuando. Historia 2. La abuela que canceló la visita. María, abuela de 3, cocinaba cada domingo para sus hijos y nietos, aunque a veces ya no tenía fuerza ni apetito. Un sábado por la noche sintió que no podía más, y sin culpa mandó un mensaje: queridos, mañana no habrá almuerzo. Necesito descansar. Nadie supo qué decir. No estaban acostumbrados a que ella pensara en sí misma. Al domingo siguiente no hubo comida, pero sí una abuela que se sintió, por fin, dueña de su tiempo. Confucio habría dicho: el que siempre prepara la mesa ajena, olvida el hambre de su alma. Historia 3. La mujer que dejó de recordar cumpleaños. Ana era la encargada emocional de su familia. Recordaba cumpleaños, enviaba mensajes, organizaba encuentros, pero nadie recordaba el suyo. Un año, decidió no enviar recordatorios, no escribir primero, no sostener lo que ya no se sostenía. Su teléfono quedó en silencio, y en ese silencio entendió quién la buscaba por costumbre y quién por amor. Si siempre eres tú quien mantiene el hilo, quizás sea hora de soltarlo y ver quién realmente lo sostiene desde el otro lado. Historia 4. La madre que no opinó. Clara solía dar consejos incluso cuando no los pedían, sobre parejas, trabajos, decisiones. Un día, su hijo le contó que se iba a mudar con su novia. Esperaba la reacción de siempre, pero Clara solo dijo: confío en que sabes lo que haces, y no añadió más. Él se sintió confundido, y por primera vez le preguntó con sinceridad: ¿y tú qué piensas, mamá? Clara sonrió. El silencio había sembrado algo que las palabras no lograban: respeto. Confucio afirmaba: el sabio habla poco, y es más escuchado que quien habla siempre. Cada uno de estos gestos, mínimos, cotidianos, invisibles para el mundo, fueron actos de amor hacia una misma. Fueron madres, mujeres, abuelas diciendo: yo también existo. Porque no ayudar no es abandonar, es enseñarle al otro que también puede caminar sin ti, y enseñarte a ti que aún sabes caminar sin ellos. Si alguna vez sentiste culpa por no hacer más, recuerda, también estás educando cuando te detienes. Y ahora te pregunto con el corazón en la mano: ¿cuántas veces ayudaste por miedo a no ser amada y no por verdadero deseo? El verdadero amor no es el que se inmola en silencio. Es el que, aún temblando, se atreve a decir: basta. Porque amar no es desaparecer, es existir con el otro, pero no para anularse en él. Tú le enseñaste a caminar, y él caminó, pero nadie te preparó para el día en que caminaría lejos de ti. Nadie te explicó que algunos hijos, aunque los críes con ternura infinita,
Olvidan que tú también necesitas ser mirada, escuchada, sostenida. Pero eso no te hace menos madre, te hace más humana. Confucio no hablaba de maternidad desde la idealización, lo hacía desde la realidad emocional. El amor que forma carácter no se da entero, se da en equilibrio. Porque cuando una madre se entrega por completo sin medida, el hijo no aprende a agradecer, aprende a suponer. Y cuando todo se da sin pausa, el otro olvida que tú también tienes un nombre que no es solo mamá. Tu valor no está en lo que hiciste por él, está en lo que aún puedes hacer por ti. Hoy, este video no busca enseñarte a endurecerte. No eres de piedra, eres de piel, de memoria, de cansancio y de dignidad. Tampoco se trata de dejar de amar, amarás siempre, pero de una forma nueva, una forma que no pide permiso, una forma que no necesita justificar cada no con una explicación, una forma que nace desde el respeto hacia ti, porque la madre que aún se escucha, que aún se nombra, que aún se cuida, es la madre que enseña sin resentimiento y ama sin desaparecer. Y si llegaste hasta aquí es porque en algún rincón de tu alma sabes que ya no puedes seguir igual, porque ya no se trata de que él vuelva, se trata de que tú regreses a ti, la mujer que fuiste antes de apagar tu voz, la mujer que aún sueña con una vejez en paz, no en silencio. Y tal vez él un día regrese, tal vez un día mire atrás, tal vez te diga gracias cuando ya no lo necesites, porque te lo habrás dado tú. Confucio diría, quien siembra dignidad, cosecha presencia, aunque sea tarde. Hoy, si decides levantarte de esa espera silenciosa, no estás fallando como madre, estás renaciendo como mujer, y ese renacimiento no necesita aplausos, solo necesita tu permiso, porque amar con límites también es amor, un amor que no mendiga, un amor que no calla, un amor que, aunque llore, se sostiene de pie. Y quiero que te lleves esta imagen final, una mujer que, un día, enseñó a su hijo a caminar, y que hoy, sin rencor, camina hacia sí misma, con la frente en alto y el alma en paz. Si esta historia resonó contigo, guarda este video como un recordatorio silencioso de que aún puedes elegirte. Aquí no estás sola, y si tú lo deseas, este canal puede ser ese susurro que te dice lo que nadie más se atreve. Tú también importas.